Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. Cuando lo tenga, diga gloria a Dios. Gloria al Rey. Dice la Escritura en Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Vamos ahora. Padre precioso, una vez más, en tus manos reconocemos que está cada palabra, cada enseñanza, cada letra que sale de mi voz, Señor. Creemos firmemente que es guiada por tu Espíritu Santo. Tu palabra misma lo dice, Señor. Los hijos de Dios somos guiados por el Espíritu de Dios. Cuanto y más en una labor tan importante, trascendental, que es exponer tu palabra tal cual ella habla, Señor. No permitas que agreguemos o quitemos nada, Señor, de tu palabra, que no salga adulterada de mis labios. Por el contrario, que siempre cumpla el cometido por el cual lo envías. Así como no regresa la lluvia, literalmente no llueve para arriba, así jamás regresa tu palabra a ti vacía, Señor. Siempre cumple el cometido. Y te rogamos, Señor, que el cometido en nuestro corazón sea dar fruto al 30, 60 y 100 por uno. Pues esta palabra es viva, es para transformar, es para cambiar nuestras vidas y corazones y ser más como Jesucristo. Gracias, Padre precioso. Amén, Señor. Estamos viendo una enseñanza titulada El fruto del Espíritu. Esta es la tercera enseñanza que vamos a hablar acerca de la paciencia como parte del fruto del Espíritu Santo, que ese fruto el Espíritu forma en los cristianos. El fruto, como ya lo sabemos, es el carácter de Cristo reflejado por medio de nuestras vidas. Madurar en la vida cristiana lleva tiempo, lleva mucho tiempo. Aún el apóstol a los gentiles les dice a los filipenses que él mismo no pretendía haberlo logrado, sino que proseguía adelante con Cristo. Es por esto que la paciencia es fundamental en los hijos e hijas de Dios. Cuando ignoramos el tema, es que muchos llegan a desesperarse porque creen que Dios se olvidó de ellos, o porque sus fallas de carácter son todavía latentes, cuando el proceso les llevará toda la vida. Esperar en Dios, lo vimos la semana pasada, requiere paciencia. Esa paciencia no surge milagrosamente. A menos que tú conozcas a Dios específicamente, cuando llegas a conocer su buena, agradable y perfecta voluntad, llamada soberanía, es cuando llegarás a aprender a esperar en Dios. El profeta Habacuc y el salmista Asaf casi resbalan en su caminar. Ellos se preguntaron, lo vimos la semana pasada, ¿por qué a los impíos les va bien en todos sus caminos? ¿Por qué los que no aman a Dios y por qué los que amamos a Dios, pareciera muchas veces que nos va mal o que Dios se ha olvidado de nosotros? No fue sino hasta que aprendieron la gracia soberana que cambiaron drásticamente de opinión. Sus circunstancias de Asaf y de Habacuc no cambiaron. Lo que cambió fue la postura de su corazón. Eso es saber en esperar en Dios. El día de hoy terminaremos esta faceta del fruto con una enseñanza titulada Paciencia Divina. Es uno de los atributos, la paciencia. ¿Cómo es la paciencia como atributo comunicable? Ojo, por eso lo resalto, comunicable. Dios tiene paciencia y esa paciencia la comunica a nosotros, sus hijos e hijas. ¿Cómo se manifiesta en nosotros esa paciencia? ¿Por qué Dios decide ser paciente con la apostasía? Hoy en día, sobre todo, ¿a quién favorece la paciencia de Dios? ¿Es cierto que la paciencia de Dios es infinita, sin límites? ¿Acabará un día la paciencia de Dios? ¿Cómo los hijos de Dios imitamos la paciencia del Señor? Ponga mucha atención, estamos aquí. En su segunda carta universal, el apóstol Pedro hace mención del atributo de Dios llamado paciencia.
El contexto en el cual la escribe el apóstol es en la segunda venida a este mundo de nuestro Señor Jesucristo. Quiero que lea desde el versículo 1, segunda de Pedro 3:1. Vamos a leer juntos para que entienda por qué el apóstol Pedro les decía: nuestro Señor no retarda su promesa, lo que pasa es que está ejerciendo paciencia. Amados, esta es la segunda carta que les escribo, y en ambas cartas despierto con exhortación su limpio entendimiento, para que tengan memoria de las palabras que han sido dichas antes por los santos profetas, del mandamiento del Señor y Salvador dado por sus apóstoles. El apóstol Pedro les está recordando que ya les han exhortado por medio de la palabra. Sabiendo primero esto, que en los últimos días vendrán burladores, andando según sus propias concupiscencias. ¿Qué es concupiscencia? Es apetito carnal. Hace un momento, antes de comenzar el tiempo de alabar a nuestro Señor, le decía que vamos a cantarle Entra en mi vida al Señor. Apenas se acaba de dar que una iglesia en Monterrey, por eso es concupiscencia, por eso hago esta aclaración, que una iglesia en Monterrey le canta a Dios, están en el tiempo de alabanza y dicen: vamos a tocar la canción de Sin Bandera, Entra en mi vida. ¿Qué dice? Yo te abro las puertas. ¿Qué más? De verdad, no, nunca me gustó ese. Ya no dice nada, dice: no, si digo voy a caer, el pastor va a decir él. No, y le cantan una canción carnal que se compuso para un amor carnal y mundano, se la cantan a Dios, burlándose prácticamente de Él. El apóstol Pedro hace 2000 años nos habla de ello y dice: en los últimos días vendrán burladores andando en su propio deseo de la carne y diciendo: ¿dónde está la promesa de que va a volver? Un hombre llamado Dante Gebel dijo que él no son de los que predica que Cristo viene pronto. Él no quiere que Cristo venga pronto, que ese no es el mensaje, que los únicos que quieren irse cuando el barco se está hundiendo son las ratas. Nosotros no nos queremos ir porque el barco se está hundiendo. Nosotros queremos que Cristo venga pronto porque lo amamos y anhelamos estar con Él en una eternidad en gloria. No es porque la tierra ya se esté desmoronando. Dicen: ¿dónde está? Ay, dicen, llevan 50 años diciendo Cristo viene y Cristo nada más no viene. Hacía burla este hombre. Porque desde el día en que los padres durmieron, todas las cosas permanecen así como desde el principio de la creación. Estos hombres ignoran voluntariamente que en el antiguo tiempo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, y que proviene del agua y por el agua subsiste. Por lo cual el mundo desde entonces pereció anegado en agua. Habla del diluvio. Pero los cielos y la tierra que existen ahora están reservados por la palabra, guardados para el fuego en el día del juicio y de la perdición de los hombres impíos. El apóstol Pedro dice: ¿sabes que el juicio final viene con fuego? No viene con agua como la primera vez. Mas, oh amados, no ignoren esto, que para el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. No cuentes el tiempo a Dios como si Él se moviera en nuestro tiempo normalmente. El Señor no retarda su promesa de que va a volver, según algunos dicen que la retarda, sino que es, ¿qué dice? Paciente. ¿Para quién? Para con nosotros, sus hijos. Aquí el contexto habla de sus hijos. No queriendo que ninguno perezca, sino que procedamos al arrepentimiento. Versículo 10. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando menos te lo esperes, Cristo regresará. En ese día los cielos pasarán con gran estruendo, los elementos ardiendo serán deshechos, la tierra y las obras que en ellas hay serán quemadas. Puesto que todas estas cosas van a ser deshechas, ¿cómo no deben ustedes andar en santa y piadosa manera de vivir? ¿Ves que se acerca el día final? Entonces anda como es agradable a Dios, esperando y apresurando para la venida de Dios, del día de Dios, en la cual los cielos encendiéndose serán deshechos y los elementos serán quemados, se fundirán. Pero nosotros esperamos según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva en los cuales mora la justicia. Hasta ahí nada más. ¿Se ha preguntado alguna vez, como el apóstol Pedro nos habla de este tipo de hombres burladores? También vemos en el libro de Judas y en el libro de Primera de Juan.
¿Se ha preguntado alguna vez, hoy que la apostasía es el pan de cada día, por qué Dios la permite? ¿Acaso no podría Dios con un chasquido de dedos eliminar tanta blasfemia e insanidad mental? ¿O acaso le hace falta poder para dar una solución? ¿Usted cree que a Dios le falta poder? Que ve, por ejemplo, una situación como ellos entra en mi vida y que no pueda decir, eso no me agrada, hasta aquí. La respuesta, después de estudiar a la luz de la Biblia atributos, sobre todo supremacía, que Dios es el ser más grande del universo, la creación está sujeta a su designio, soberanía, Él hace lo que Él quiere, cuando Él quiere y como Él quiere, y omnipotencia, no hay nada que Dios no pueda hacer. La respuesta es obvio, por supuesto que Dios puede poner un alto en el momento que lo desee. Si no lo ha hecho todavía, es para que apreciemos un atributo de Él. ¿Cuál es? Su paciencia. Vaya 1 Timoteo 1:16. Si Dios no pone un alto, es para que apreciemos su paciencia. Primera de Timoteo 1:16. Escuche lo que dice la Escritura. El apóstol Pablo habla acerca de su conversión, por qué fue elegido. Dice, por esto fui recibido, misericordia, dice Pablo, por eso es que recibí misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habían de creer en Él, para vida eterna. El apóstol Pablo hablaba y decía que Cristo lo eligió como pecador con el fin de mostrar algo de su carácter, esto es, su misericordia, gracia y paciencia. La paciencia de Dios es una deliberada concesión de espacio y tiempo. Esto significa que Dios soberanamente ha elegido hacerse a un lado y darnos tiempo. La paciencia de Dios es la virtud que ejerce cuando no nos castiga inmediatamente por las ofensas que nosotros como seres humanos cometemos. Si nuestro Dios fuera impaciente y diera el justo pago por nuestros pecados de manera inmediata, ¿cuántos creen que estaríamos aquí el día de hoy? Que Dios no tuviera paciencia, imagínenselo. Y que en el momento, en esta semana, del domingo pasado a este domingo, que en el primer momento en que usted tuvo un error, cometió un pecado, cayó, que en ese momento el Señor dijera, hasta aquí. ¿Cuántos estaríamos aquí el día de hoy? Levante su mano. ¿Nadie? ¿Se imagina? Que el primer error, la primer falla, la primera situación. ¿Cuántos dan gracias a Dios porque tenemos un Dios paciente? De hecho, la Biblia dice en más de una ocasión que Dios es lento para la ira, hablando de su paciencia. Vamos a 3 citas. Éxodo 34:6. Y siga meditando en eso de aquí a la próxima semana. Que en el momento en que usted falle, de aquí al próximo domingo, la primera vez que usted falle, que en ese momento Dios dijera, ya estuvo. ¿Se imagina? Muchos no pasamos del domingo en la tarde. El que llegue al lunes, oh aleluya, y el del martes, mis respetos. Pero yo personalmente del domingo en la tarde no pasaría. Y menos si juegan los Pumas en la tarde. Éxodo 34:6. Dice, pasando Jehová delante de él, proclamó Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira y grande en misericordia y verdad. Nehemías 9:17. Después lee todo el capítulo para que vea el contexto de cada una de estas citas. La Biblia dice en más de una ocasión, mucho más de una ocasión,
que Dios es lento para la ira. ¿Qué significa lento para la ira? Que Dios es paciente, que nos tiene paciencia. Nehemías 9:17. No quisieron oír, ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron su cerviz, su cuello, no se humillaron, no se doblegaron. Y en su rebelión pensaron poner caudillo para volverse a su servidumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. ¿Qué dice? Tardo para la ira y grande en misericordia, porque no los abandonaste. Salmo 86:15. Salmo 86:15. Mas tú, Señor, Dios misericordioso y clemente, lento para la ira y grande en misericordia y verdad. De hecho, siempre la palabra lento para la ira y grande en misericordia, la frase va ligada, porque si no fuera por su misericordia no sería paciente y no tendría lentitud. La frase lento para la ira nos da la idea de que Dios es un Dios paciente. Nosotros muchas veces, ante cualquier persona que nos ofende o incluso que va contra de nuestra opinión, somos dados enseguida a encendernos en ira. ¿Quieres saber si eres de poca paciencia? Te voy a decir, y si tienes dos o más características de las que te voy a decir, eres de poca paciencia. Cuando te enojas, te transformas, porque no estoy diciendo que no te enojes, pero te transformas. Que tienen que ir por el sacerdote y el agua bendita, porque ay mamá, no es malo enojarse. La Biblia dice, airaos, pero ¿qué? Pero no pequéis. Pero si eres de los que cuando se enoja hasta te voltean a ver y ¡ay! Se te desfiguró la cara, así de ay, déjale marco al pastor. Aguas. Te enojas con quien sea. No importa si es alguien cercano o lejano a ti, porque hay gente que nada más con los de fuera, hay gente que nada más con los de cerca, pero cuando eres impaciente te da igual. Quien sea que te hizo enojar, revientas así. Puedes durar molesto varios días. Ya pasó, lunes, martes, miércoles en la tarde, ya va a ser el servicio, ya lo voy a perdonar, porque voy a ir a la iglesia. Te irritas cuando algo no te sale como tú querías. Ya tengo mis planes, van a ser así. Y Dios dice, esos no son mis planes. Y tú, Eso no es para los de aquí, ¿verdad? Veo que no. En los deportes o en cualquier competencia, detestas perder. Pierdes, es más, para no ir muy lejos, estás con el videojuego y estás jugando FIFA 2016 y te ganan. Y pateas el Xbox y después vas y lo levantas y ¡ay, me salió caro! Detestas perder. Te irritan cosas pequeñas. Y un ejemplo bien claro, el internet está lento. Hijo. Mamá, háblate, me exiges, vamos a cancelar. Lleva 2 minutos, hijo, espérate. Eres impulsivo. Cuando estás desesperado, ya estás impaciente y yo ya lo voy a hacer, a ver qué pasa. Pero aquí nadie tiene más dos de esas, ¿verdad? Eso es para otras iglesias, tal vez sí de Valle de Chalco, pero no para esta. Nosotros no somos así. Te voy a dar un consejo, amado hermano. Cuando enfrentes una situación difícil, que tengas que tomar una decisión difícil, asegúrate de que la impaciencia no te impulse a hacer algo que va en contra de la voluntad de Dios. Acuérdate de esto. Estás impaciente, ya estás desesperado, pero no dejes que eso te impulse a hacer algo en contra de la voluntad de Dios. La frase que dice el fin justifica los medios es de Maquiavelo, no de Jesucristo. ¿Sí me está escuchando? Si no puede decir amén, diga ay. Sin embargo, contrario a nosotros, Dios sí es muy paciente. Como ya lo entendimos, Él no nos da el justo pago de inmediato. Si fuera así, ¿qué sería de nosotros? Una de las muchas historias bíblicas que ilustran la paciencia de Dios es su trato con Nínive. El profeta Jonás reconocía la paciencia de Dios. Vaya a Jonás 4:2.
¿Sí vino Jonás? No. Hace 8 días Habacuc, algunos no llegó. Y hoy Jonás. Jonás 4, versículo 2. ¿Por qué Jonás huyó de la voluntad de Dios? Por así decirlo, porque no se puede huir. Jonás odiaba a Nínive, a los ninivitas. La ciudad, la nación de Nínive, había hecho estragos sobre el pueblo de Israel. Habían entrado, habían tirado sus muros, habían profanado el templo, habían violado a sus mujeres, matado a sus niños. Entonces Jonás estaba molesto. Jonás decía, esos hombres son impíos, son malos, me caen gordos, casi decía Jonás. Dios le dice a Jonás, Jonás, ve y predícales para que se arrepientan. Y Jonás dice, si les predico se van a arrepentir, mejor me voy para otro lado. Fue que Dios, por eso es que ahí cuando dicen, es que el libre albedrío, ay sí, Dios respetó tanto el libre albedrío, que de hecho ni siquiera es correcto este término, no es bíblico, de Jonás, que le dijo, bueno Jonás, si no quieres predicar no vayas, consigo a otro. Así le dijo Dios. ¿Qué hizo? Mandó un gran pez, lo tragó y lo escupió en tierra 3 días después. 3 días se pasó en el fondo de los abismos Jonás, clamando a Dios y diciendo, Señor, ahora sí entiendo quién eres tú. El pez lo vomita en tierra, va y le predica a Nínive. Y se da uno de los avivamientos o arrepentimientos más grandes de la historia bíblica. Dice la Biblia que aún a las bestias les ponían silicio, les ponían una manta de cuero de camello que raspaba, haciendo alusión que estaban en arrepentimiento, que se sentían mal. Niños, hombres, mujeres y bestias estuvieron en arrepentimiento. Y en Jonás 4:2 vemos la reacción de Jonás, que dice: Jonás se apesadumbró en extremo y se enojó y oró a Jehová y dijo: ahora Jehová, ¿no es esto lo que yo te decía cuando estaba en mi tierra? Por eso me apresuré para huir hacia el otro lado, porque yo sabía que eres Dios clemente, piadoso y tardo para enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. ¿Qué le dice Jonás? Por eso no quería predicarles, porque sabía que se iban a arrepentir. Jonás es el único profeta que ha orado para que no haya avivamiento cuando él predica. Tremendo Jonás. Jonás nos habla de verdad de la soberanía de Dios también muy intenso. Y cuando Jesús dice, señal le será dada, la señal del profeta Jonás, 3 días y 3 noches en el vientre del gran pez, habla acerca de cuando descendió al infierno. Ya no voy a hablarte ahora de la paciencia de Dios. Ahora vamos a hablar de los límites en la paciencia santa de Dios. Dios es infinito, su paciencia por igual. Pero el mismo Dios de la Biblia nos da advertencias acerca de nuestra persistencia en el pecado. Hay advertencias de Dios en su palabra para nuestra rebeldía constante. Escucha bien. La paciencia de Dios tiene un límite, y ese límite es la santidad de Dios. Por supuesto que Dios es amor. Por supuesto que nos muestra su amor por medio de misericordia, gracia y paciencia. Por supuesto que su paciencia es enorme. Pero no te confundas al decir que es infinita. Significa que eso dice que puedes hacer lo que quieras. No te confundas y pienses que Dios es tan bueno y tan paciente que al final siempre te perdonará todo y que puedes seguir viviendo como te dé la gana. Si no lo piensas abiertamente, al menos sí lo demostramos muchas veces con nuestro comportamiento. ¿Cuántas veces Dios nos habla en este lugar? ¿Cuántas veces lo hace por medio de personas cercanas a nosotros? ¿Cuántas veces lo hace hasta por las redes sociales, que estás en internet y estás chateando y estás haciendo lo que sea, y de repente dice una actualización, la abres y es un amigo que pone una frase que hace alusión a arrepentimiento y tú dices, luego, es para otros, otro día. Hoy no, Señor, regresa otro día. Quédate afuera de la puerta tocando, piensan muchos. ¿Cuántas veces cuando casualmente vemos publicaciones que nos exhortan a arrepentimiento y no hacemos caso a lo que te decía? No hay atributo de Dios que resalte más en la Biblia que la santidad. Ningún otro atributo es nombrado en 3 ocasiones. Santo, santo, santo es el Señor, dice Isaías y Apocalipsis.
Esta afirmación no es que Dios es 3 veces santo. En la literatura hebrea, cuando ligas una palabra, un atributo 3 veces seguidas, significa infinitamente santo. Dios es paciente, pero Dios también es santo. El límite de su paciencia lo marca la santidad. El no tolerar el pecado en su presencia. Es tan puro de ojos que no puede ver el pecado delante de él. La santidad de Dios es tan grande que fue necesario que Él sacrificara a su Hijo en la cruz. Escuche bien, la cruz del Calvario nos habla de la santidad enorme de Dios, porque tú y yo no podíamos estar delante de Dios así por nosotros mismos, no. Porque el pecado que mora en nosotros hubiera hecho que cuando entráramos a la presencia de Dios, fulminados, no más, hasta aquí terminaste. Es tan grande la santidad de Dios que Dios dijo: voy a sacrificar a mi Hijo para que en su lugar de ellos y ellos puedan entrar y estar conmigo. Éramos personas, el no entender esta parte del carácter de Dios ha creado en la actualidad una ola de cristianos carnales como no se había visto en muchos años. Antaño, si bien era un cristianismo pentecostal aquí en México hace 40 o 50 o 30 años, eran personas que buscaban agradar a Dios por sobre todas las cosas. Era un cristianismo que vivía separado de la mundanalidad y era parte de su doctrina. Hoy en día se ha perdido hasta eso en los pentecostales. Ya no hablemos de doctrina, hablemos hasta de comportamiento. Anteriormente lo del pentecostalismo, y no porque eso hable de santidad, acuérdense, Cristo es el camino a la santidad, no la santidad del camino a Cristo, pero al menos vestían con faldas largas, con velo, traían su pelo largo, no los veías que se maquillaran, no los veías decir groserías, no los veías en los bailes, en las cosas del mundo. A los pentecostales hoy en día están en su iglesia haciendo cristoteca y cantando Entra en mi vida, yo te lo ruego. Ya ni eso. Hasta eso se ha perdido. Muchas personas me dicen: pastor, pero si vivimos en una época gloriosa de la iglesia, ¿por qué dice eso? ¿Que no ve que son tiempos sin paralelos? ¿No ve cuántos artistas, cuántos deportistas, cuántos políticos cristianos hay en el mundo? ¿No se da cuenta que hasta premian con premios del mundo a los cristianos? ¿No se da cuenta que los estadios se llenan adorando a Jesús? ¿No se da cuenta? Me decían que apenas en Nigeria hubo un avivamiento. 1 millón de personas hicieron su oración de fe. Me temo que solo es falacia, que no refleja la situación real. Muchos confunden el evangelio con buenos números, y eso es muy común en esta cultura de consumismo y de competencia. Ese no es el evangelio. La cruda realidad es muy distinta. Lo que vemos hoy en día es un falso cristianismo que se le puede llamar cultura cristiana. ¿Qué mejor ejemplo que esto de Sin Bandera, de verdad? Sin Bandera es un grupo pop, parte de la cultura pop. Y la cultura cristiana se mezclan, y entonces en la iglesia cantas Entra en mi vida, yo te lo ruego, yo te acepto, que te comencé por extrañar. ¿Y qué más dice? Y te empecé a necesitar. De hecho, ese es el punto con muchos artistas o llamados artistas cristianos, que ya no nombran a Jesús para nada en sus canciones. Y entonces tú puedes utilizar una canción de Marcela Gándara y cantársela a la Virgencita de Guadalupe, o puedes utilizar una canción de Jesús Adrián Romero y cantársela a tu novia, porque ya no dice Jesús. Lo mismo en esta situación, a la inversa. Esta cultura cristiana nada tiene que ver con el evangelio de Cristo. Sin el mayor esfuerzo podemos ver que este mundo cristianizado solamente es una farsa. Los mismos cristianos que hicieron una oración de fe en una campaña son los que están de acuerdo en temas antibíblicos. Cristianos pro aborto. ¿Cree que eso es bíblico? ¿Y sabe con qué salen? Dios le dio libre albedrío a las mujeres, que lo usen si no quieren tener su bebé. ¿Es bíblico? ¿Sabes? Si tienes libre albedrío, úsalo y no forniques.
Pero no puedes, porque tu libre albedrío está atado al pecado y por más que quieras no vas a poder. Por eso fue necesaria la aparición de Cristo y la cruz del Calvario, porque nosotros por nosotros mismos no nos podíamos salvar. Dele un aplauso al Rey. Cristianos pro homosexualismo. Y no vamos a ir muy lejos. Es una persona que conocí de cerca, que la traté, que muchas veces la saludé, y que tú entras a su red social y te dice que lo que importa es lo de adentro, no importa que seas homosexual, y pone una serie de una publicación donde habla acerca de muchas celebridades homosexuales y dice, sí, porque a Dios lo que importa es lo de adentro. Vamos a Mateo 5, 18 y 19, a ver qué es lo que hay adentro. 15, 18 y 19. Sos tan bajo, diablo, otra vez con tu música. Pero yo tengo lo que vos perdiste. Dios. Mateo 15, 18 y 19. Un cristiano en pro del homosexualismo diciendo, lo que pasa es que Dios lo que mira es el interior, no importa tu conducta sexual. ¿Será? Pues ve lo que va a encontrar Dios cuando mire en tu interior. Dice, pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios y las blasfemias. Esto es lo que contamina al hombre. Entonces, un cristiano en pro del homosexualismo, porque Dios ve lo de adentro, no entiende nada realmente de la cosmovisión cristiana. Cristianos que creen que no es malo mirar pornografía, que no andaban desnudos en el huerto del Edén. De verdad, me he encontrado de esos cristianos. ¿Y sabe qué es lo malo? No solamente una vez. Cristianos viviendo en unión libre. ¿Para qué nos casamos, pastor? ¿Qué tal si no funciona? Pues ustedes nos chance. Cristianos yendo a fiestas descontroladas y bebiendo alcohol. Cristianos, y siempre entre comillas, que ven programas de televisión que abiertamente van en contra de la Biblia, pero se dicen cristianos. Y no es necesario que andemos atrás de ellos. Basta ver sus redes sociales, qué es lo que ponen. Videos picantes, fotos sugestivas, estados agresivos. Me quiero cortar las venas. Pues no tienes al Hijo de Dios en tu vida. ¿Por qué te quieres cortar las venas? Fotos en fiestas desenfrenadas. Comparten ideas que el mundo comparte y aplaude, pero que Dios desprecia, y se dicen cristianos. La gran mayoría del cristianismo no cree o no sabe ni siquiera que Cristo no pecó jamás. Y esa es una doctrina fundamental. ¿Y quieres saber qué es lo peor? Que no les interesa saber. Sí, cristología los miércoles. Eso no es para mí, porque no se siente nada. Se dicen cristianos, no conocen la persona de Cristo y no les interesa saber. No hacen nada por prepararse, no tienen un estudio diligente de la Escritura, no buscan conocer a Cristo por medio de enseñanzas bíblicas. Pero aún así se dicen cristianos. Cristianos que hablan igual que los del mundo, se ven como los del mundo, piensan como los del mundo, aman lo que el mundo ama, pero se dicen cristianos. Aleluya. Aún así, dentro de nuestra mente creemos que no somos tan malos, que Dios nos va a dar una oportunidad antes de morir, que Dios nos va a perdonar todo porque Dios es amor, que Dios es paciente y nunca me va a llegar el día de ser disciplinado. O en el mejor de los casos creemos que la disciplina de Dios es algo light, algo así como, no hijo, no peques, échale ganas, ándale. Cuando ignoras los demás atributos de Dios, como la ira santa de Dios, ignoras que nuestro Dios también, dice Hebreos, es fuego consumidor. Dios muchas veces nos reprende en su palabra y en vez de quebrantarnos, como dice Proverbios 29:1, vaya rápidamente, endurecemos nuestra cerviz.
Proverbios 29:1, por favor. Esto ya se lo había dicho antes. Mucha gente piensa que los grupos de jóvenes cristianos deben de ser divertidos, que debes de tener doctrina para jóvenes, que debes de tener grupos de jóvenes divertidos, donde los chavos se entretengan, porque si no los jalas tú, los jala el mundo. No se jala hacia Cristo, se les enseña quién es Cristo por medio de la Escritura y por medio de sana doctrina. Pero como no hay grupo de jóvenes, o en la iglesia los jóvenes son apáticos, no son divertidos, nunca han ido a una fiesta, no hacen cristoteca, vamos a buscar otro grupo de jóvenes que sí tenga ese punch del Señor. Les dije una vez, ¿dónde dice en la Biblia que el cristiano, que los grupos, que las iglesias tengan que ser divertidas? Muéstreme un versículo donde diga, por favor. Dice así. No estoy diciendo que tenemos que venir a aburrirnos y a morir de la aburrición, pero no confunda, tampoco viene a divertirse y a que sus hijos los entretengan y los tengan bien. Entonces, si quiere que entretenga a sus hijos, denle 100 pesos y que vayan al cine. Ahí van a estar entretenidos 2 horas sanamente. Bueno, dependiendo qué película vean, ¿verdad? Proverbios 29:1 dice: el hombre que reprendido endurece la cerviz. Cuando Dios o una persona te llama a la atención y tú en lugar de humillarte, la cerviz habla acerca del cuello, que en lugar de humillarte, de bajarte, todavía te pones más duro tu cuello, no lo quieres bajar. Dice, de repente será quebrantado y no habrá para él medicina. Decimos dentro de nosotros, sé cuál es la voluntad de Dios, sin embargo, voy a persistir un tiempo más en desobediencia. Total, Dios es Dios paciente. Pensamos que podemos tirar de la cuerda. Piensa en la paciencia de Dios en esta analogía como una cuerda. ¿Ha visto alguna vez un tendedero que ya se va a romper? Cómo se empieza a tensar y se empiezan a quitar los hilitos, 1, 2, 3. ¿Y qué pasa cuando ya nada más queda un hilito? Así está la paciencia de Dios. Y piensas que puedes tirar de la cuerda y se va a estirar y tirar y tirar. Piensas que puedes tirar de la cuerda de la paciencia de Dios de forma indefinida una y otra vez y que jamás te reprenderá, que jamás recibirás disciplina. Y si acaso consideras que Dios te reprende, tu idea de Dios es tan superficial en su carácter que piensas que te va a dar una palmadita como niño pequeño. Nuestra mente carnal nos lleva a pensar no solo en segundas oportunidades, sino en tercera, cuarta y muchas más, donde Dios nunca nos va a regañar. Y de esta forma tensamos cada vez más la cuerda de la paciencia de Dios. Dios en su amor quiere corregirnos, quiere encaminarnos, pero nosotros persistimos muchas veces en rebelarnos. Vaya a Mateo 23:37. ¿Qué tanto es tantito, pastor? Pues si nada más es una canita al aire. Ay, si antes eran 3, ya nada más es una. O estamos como los de AA. Pues si antes me drogaba y tomaba, ahora ya nada más fumo. Mateo 23:37. Dios en su amor nos corrige, nos encamina, pero nosotros persistimos en seguir de rebeldes. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de sus alas? ¿Y qué dice? Pero no te confundas, esto es una figura literaria que ilustra la paciencia y amor de Dios. Aquí no dice que Dios no puede hacer nada. Ay, es que Dios dice que es como la gallina que no puede. No dice eso. Dice que tiene tanto amor y paciencia que anhela juntarnos. No dice que no puede hacer nada frente a tu libre albedrío. Porque va a llegar el momento donde, como dice Proverbios 29:1, no vayas, ya lo leímos, serás quebrantado y no habrá medicina para ti.
Hebreos 12, 16 y 17, vamos a leerlo. Y 17, sí. Nos habla de aquel hijo de Jacob, Esaú. Dice la Escritura: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya saben que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La Biblia dice en el libro de Génesis, hace mención el escritor de Hebreos, que Jacob tuvo dos hijos, Isaac tuvo dos hijos, Jacob y Esaú. El mayor era Esaú, el primogénito, el menor era Jacob. Y llegó un día Esaú del campo y tenía hambre, y su hermano, Esaú, Jacob le dice: aquí hay que puedes comer, aquí tengo un plato de lentejas, pero véndeme tu primogenitura. ¿Qué era la primogenitura? El derecho a heredar, el derecho a ser, después de que papá muera, yo voy a ser cabeza en mi casa. Y de hecho aquí nos habla de la bendición espiritual en Cristo, porque llegó Cristo por la primogenitura de Jacob. Entonces Esaú dice: ¿para qué quiero la primogenitura? No me la voy a llevar a la tumba, no me la voy a comer y tengo hambre. Venga mi plato de lentejas. Años después de ver la consecuencia de todo lo que había pasado, dice la Biblia que Esaú procuraba con lágrimas y le decía: papá, bendíceme. ¿No guardaste aunque sea un poquito de bendición? Ándale, pon tu mano y aunque sea un poquito, bendíceme. Muchas veces somos como Esaú. Despreciamos la primogenitura de ser hijos de Dios por un plato de lentejas del mundo. ¿Qué tanto puede ser? Es una canita al aire. Pues nada más es tantito. Después voy con Dios y me arrepiento. El domingo pido perdón. La Biblia también nos muestra en Deuteronomio capítulo 1, versículo 45. Vaya rápidamente. Deuteronomio, el quinto libro, la segunda ley. El pueblo de Israel, le voy a decir el contexto y ahorita lo leemos, tenía que salir a la batalla, pero desobedeció a Dios. No creía en su palabra y querían volver a Egipto, de donde Dios ya los había liberado. Dios se enemistó con esa generación incrédula y rebelde y dijo que morirían en el desierto. El pueblo de Israel, ante esa sentencia, ya por remordimiento, salieron a pelear contra el enemigo de manera desesperada, pero Dios ya los había abandonado, ya había dicho: no más con ustedes. El resultado, un pueblo derrotado y una generación entera que murió en el desierto. Deuteronomio 1:45 dice la Biblia: y volvieron y lloraron delante de Jehová, pero Jehová no escuchó su voz ni les prestó oído. ¿Cuánto tiempo vas a seguir tensando la cuerda de la paciencia de Dios hasta que llegue el momento que el Señor no preste oído? ¿Sabes? Yo creo que hubiera quedado bien, apúntalo, Jueces 16, lo lees en tu casa. Mucha gente dice que la fuerza de Sansón estaba en su cabello. Eso no es cierto. Jueces 16, después lo lee en su casa. ¿Sí estamos aquí? La Biblia dice que el Espíritu de Dios se apartó de Sansón, y entonces Sansón quedó a merced de sus enemigos. ¿Cuántas veces estamos como Sansón? Sí, la libro. Yo soy fuerte. Sansón confiaba en su fuerza. Sansón ya había quebrantado su pacto como nazareno, ya había tocado a un muerto, ya había fornicado con una mujer adúltera. Sansón no era el cabello lo que le daba fuerza, era el Espíritu Santo que lo respaldaba en todo momento. Pero el día que el Espíritu Santo lo abandonó, adiós Sansón. Después lo lee en Jueces 16.
Los casos donde la santidad delimita la paciencia de Dios abundan en la Escritura. Los dos más escuchados son en Génesis 6, cuando Dios dice: hasta aquí, no más mi espíritu contenderá con el hombre. ¿Y qué hizo? Mandó un diluvio. Y Génesis 19, donde dice: es tanta la abominación de Sodoma y Gomorra que nada más hizo llover fuego y azufre sobre de ellos. Nuestro Dios, por lo que nos demuestran las Escrituras y la experiencia diaria, sí es un Dios de paciencia muy grande. La pregunta obligada en este momento es: ¿nosotros como sus hijos reflejamos la paciencia a todos los demás? Es necesaria la paciencia en todos lados, en la iglesia por supuesto, pero también en nuestra casa. Somos pacientes en el hogar. Hay un hecho innegable, y es que seremos pacientes con todo mundo, en el trabajo, en la escuela. ¿Cómo lograrlo? Ese es el punto al cual queremos llegar el día de hoy. Piensa, y este es el secreto para ser paciente, piensa acerca de la paciencia que Dios ha tenido contigo. Estamos hablando de cuando Dios fue impaciente. Ahora, ¿en qué te quiero llevar con ese punto? Que va a llegar un momento en que tus pecados, mis pecados, si no nos arrepentimos, van a tener una consecuencia insuperable. Dios se va a apartar de nosotros. Pero hasta ahorita creo que Dios ha sido paciente con nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Dios ha sido paciente contigo y conmigo. Piensa esa paciencia que Dios ha tenido contigo. Si tú trataras, si el Señor te tratara como tú tratas con tu paciencia a otros, ¿cómo te trataría Dios? Así de sencillo. Así como eres tú de paciente, que fuera de paciente Dios. ¿Qué nos hubiera hecho ya Dios? ¿Estamos aquí? ¿O ya tienes sueño por el calorcito? Del mismo modo en que constantemente recibimos paciencia inmerecida, expresemos y otorguemos paciencia con los demás. Así como Dios es paciente con tanta apostasía y herejía, seamos pacientes con nuestro prójimo. Así como Dios es paciente con nuestros desatinos y hábitos pecaminosos fuera de control, seamos pacientes con quien tiene ese tipo de hábitos también. Así como Dios es paciente con nosotros, a pesar de que muchas veces le damos la espalda con nuestro comportamiento, seamos pacientes con nuestros hermanos. Así como Dios es paciente, a pesar de nuestros errores de carácter, sé paciente con tus hermanos que tienen errores de carácter. Así como Dios es paciente cuando lo negamos delante de los hombres, sé paciente con los demás hombres. Así como Dios es paciente y no acaba con nosotros cuando andamos de borrachos, de adúlteros, de fornicarios, porque no eres paciente con los demás. Así como Dios es paciente y a pesar de que no nos importa conocerlo por medio de su palabra, de igual forma nos espera con brazos abiertos. Sé paciente con tus hermanos. Así como Dios es paciente y voluntariamente retarda su regreso, esperando que vayamos a arrepentimiento, sé paciente con tus hermanos. Cierra tus ojos, por favor. La enseñanza de hoy es doble. La paciencia de Dios es enorme, pero tiene un límite. El límite en la paciencia de Dios es su santidad. Dios es santo, infinitamente santo, y no va a dejar que su santidad sea pisoteada todo el tiempo. No pienses que la paciencia de Dios es infinita. Llegará el momento en que puedes clamar como Esaú, procurar con lágrimas el arrepentimiento y no llegará. Dios es paciente, pero no te aproveches de esa paciencia maravillosa. Ven a Él en arrepentimiento. La enseñanza es doble, te dije, porque así como Dios ha sido paciente, ya vimos que castigó a Sodoma y Gomorra, ya vimos que castigó la creación entera con el diluvio. Vemos cómo se alejó de Sansón, cómo dejó que viviera sus consecuencias el pueblo de Israel, cómo dejó que viviera su consecuencia David, y tantas enseñanzas más donde la santidad delimita la paciencia de Dios. Y mírate, tú y yo estamos aquí el día de hoy porque Dios ha sido paciente un día más con nosotros.
De la misma forma, expresa esa paciencia para con tus demás hermanos y hermanas, en tu familia, en el trabajo, en todos lados. Ten en mente siempre este pensamiento: si Dios fuera tan impaciente como yo, ¿dónde estaría yo en este momento? Si Dios perdiera la paciencia como yo la acabo de perder ahorita, ¿qué sería de mí? Si Dios me diera el justo pago por lo mal que estoy haciendo ahorita, como yo quiero dárselo a X situación, ¿cómo estaría yo? Yo no estoy diciendo que no haya situaciones que nos impacientan, que no haya personas que nos colmen la paciencia, pero ve nosotros cómo colmamos la paciencia de Dios. Y Dios, todo amor y misericordia, dice aún más. Pero llegará el día, dice el apóstol Pedro, en que no retardará su promesa, en que regresará y dará el justo pago. Por eso dice que en su justicia, termina el versículo 13, hará justicia, dará a cada uno lo que realmente merece. Por eso nosotros no clamamos justicia al Señor, clamamos gracia y misericordia. Piensa en esto, amado hermano: si Dios te diera el justo pago por tu comportamiento, ¿cómo estarías hoy? ¿Por qué te empeñas en tratar impacientemente a tus hermanos y prójimos cuando Dios es paciente y rico en paciencia contigo? Padre, te damos gracias, pues en tu paciencia has pasado por alto muchas veces nuestros errores de carácter, nuestros hábitos pecaminosos. Muchas veces has pasado por alto cuando te hemos negado, cuando te hemos vituperado, cuando hemos dado la espalda. Muchas veces has pasado por alto, Señor, pero no queremos tensar la cuerda de tu paciencia hasta que reviente. Sabemos que tu paciencia la limita tu santidad. Anhelamos, Padre precioso, arrepentirnos. Pon en nosotros el querer como el hacer. Tu palabra dice en 2 de Crónicas 7:14 que si nosotros nos humillamos y nos arrepentimos, tú sanarás nuestra tierra, nos oirás desde el cielo y sanarás nuestra tierra, hablando de mi corazón y el de mis hermanos, Señor. No queremos abusar de tu paciencia, Padre, por el contrario, queremos reflejar esa paciencia que has tenido infinitas veces con nosotros. Cada vez que hemos tenido errores, cada vez que hemos fallado, cada vez que hemos hecho algo malo y tú no nos has fulminado con un rayo, literalmente podrías hacerlo, eres todopoderoso, pero aún así aquí seguimos, Señor. Haznos acordar cuando haya algo impaciente en nuestras vidas para verdaderamente expresar a Cristo